Muy buenas tardes, estimados alumnos, ¿cómo están? Aquí con tormenta, Lick. Buenas tardes. Así, buenas tardes. ¿Por dónde está con tormenta? Zona 1, ¿qué tal? Sí, aquí yo estoy en la zona 16 y se oyen muchos truenos también. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Les tengo un video. Por favor, pongan mucha atención y pudieran apuntar las principales variables que escuchen ustedes en el video, por favor. Perdonen, yo creo que me equivoqué aquí Aquí estamos. Buenos días a todos, otro lunes más con PowerArt. Ya habéis visto que lo que os prometí lo voy a cumplir, que no es otra cosa que hacer un vídeo a la semana, los lunes, contando cosas curiosas. A veces será comentando coches nuevos que acaban de salir, a veces será solucionando dudas técnicas, haremos algún directo de preguntas y respuestas que me queréis hacer, pero hoy os voy a hablar de cuánto cuesta fabricar un coche a un fabricante, algo que alguna vez me habéis preguntado, algo sobre lo que no se suele saber mucho y algo que además da la sensación de que las marcas ganan un quintal con cada coche que venden y la realidad es muy distinta. Así que desde la voz de la experiencia de más de 10 años trabajando en el sector y sin meternos en ningún lío, porque hemos cogido datos genéricos de Vox Populi que conocemos todos, pues vamos a hacer una intromisión para ver cómo se distribuye el precio de un coche y a ver cuánto gana cada parte que está metida en todo este negocio. Vamos a empezar con el precio medio de lo que se suele pagar hoy en día en España por un coche. En el año pasado el precio medio rondó los 17.500 euros más o menos de media para los coches que se compraron nuevos y se matricularon en España. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio medio de tarifa de los coches era de unos 20.000 euros. Y vais a decir, Guille, te estás diciendo que son 17.000 euros el precio que ha pagado la gente, ¿por qué hablas de 20.000? Pues porque todos los coches se venden con descuento. Hemos llegado a una situación que parece que todas las marcas hacen lo que hace Citroën, que era, si os acordáis de los años 90, pues la semana fantástica de Citroën, el descuentazo, diésel gustazo, diéselo y todas esas historias. Todas las marcas hoy en día funcionan con muchísimos descuentos, así que el precio de tarifa no sirve prácticamente de nada. Es un list price que está ahí y sabes que desde el momento en el que entres por el concesionario, los 1.000 primeros euros te los van a descontar automáticamente y luego te van a colar más descuentos. ¿Cuál es la media de descuento más o menos que podemos encontrar en un coche de 20.000 euros? Pues alrededor de unos 3.000. Es un 24% sobre el PVP, es un descuento que no es exagerado, se puede llegar a ver tarifas de un 40% de descuento prácticamente. Depende de la necesidad del fabricante y sobre todo de la concesión de quitarse esos coches que ha automatriculado o que ha hecho de demostración o que necesita para llegar al límite mínimo de coches que tiene que vender para llegar a esos rápeles, esos bonus que le paga el fabricante. Así que pasamos ya directamente del precio de tarifa típico de 20.000 euros de un coche de segmento C, más o menos equipado, a uno de 17.000, que es lo que ha pagado el cliente. De esos 17.000 euros que paga el cliente, atentos a la jugada, el Estado se lleva 3.570 euros en concepto de IVA, o sea que 3.500 euros ya lo ganamos todos, ya que Hacienda somos todos, y 807 euros se van en impuesto de matriculación si consideramos el impuesto de matriculación típico del 4,75%. Este impuesto de matriculación depende de la tasa de emisiones del coche. Cuanto más ecológicos, cuanto menos emisiones tenga el coche, no necesariamente cuantos sean más ecológicos, cuantas menos emisiones homologadas tengan, porque al final se puede conseguir que los coches tengan pocas emisiones y aún así gasten mucho, McLaren P1 por ejemplo, pues menos impuesto de matriculación se paga. En total, si sumáis 8 y 5 son 13, unos 4.300, 4.500 euros es de esos 17.000 que hemos pagado los que se van a la hacienda pública. Así que cada vez que nos compramos un coche, todos ganamos. Todos, me refiero por el país entero, porque nos llevamos dinero de cada una de esas ventas. Por eso es tan difícil legislar contra el sector del automóvil para los gobiernos,
porque daros cuenta que cada coche que se vende genera más de 4.000 euros de beneficios a la hacienda pública. Estamos hablando de coches nuevos. En el momento en el que nos vamos a coches usados, como desaparece este grueso de dinero entre matriculaciones e IVA y se va a una cifra inferior, pues ya no da tanto dinero el mercado de VO como da el de vehículo nuevo. Por eso siempre tienen tanta palanca a la hora de negociar con las instituciones públicas los fabricantes. Seguimos. El transporte. Cuando queremos que el coche nos lo entreguen en la concesión, lo cual es lo lógico, a mover el micro. Cuando queremos que nos lo entreguen en la concesión y no en la fábrica, tenemos un coste de transporte. Antiguamente se hablaba del precio franco-fábrica más el transporte. Es decir, de la campa donde se entrega el coche hasta la concesión donde lo vamos a recoger. Eso más o menos vuelve a costar unos 350 euros, 450 euros, depende del fabricante y depende de lo que nos quieran cargar. Es un coste que más o menos es realista. Llevar coches en góndolas puede costar entre 200 y 500 euros cuando llevas varios coches dentro de esa góndola, dentro de ese camión para llevarlo hasta tu casa. Así que es un precio lógico. Hasta aquí, si lo pensáis, la concesión, que es la que está recibiendo el dinero, ha recibido 12.272 euros de tus 17.000. El resto se han ido entre impuestos y transporte. O sea, que de un coche de que empezamos en tarifa, en la lista de precios, en 20.000 euros, el concesionario ya solo huele 12.272. El resto se ha perdido. Increíble, ¿verdad? Seguimos. Luego está el descuento. Cada concesionario gana dinero con cada venta que realiza. Esos márgenes que se están quedando pueden rondar el 10%, el 12%, el 15%, el 8%, el 9%, depende de cada marca. Vamos a decir que de estos 12.272,50 euros, el concesionario se está quedando un 8%, 1.000 euros, más o menos, redondeando. El margen del concesionario es el margen efectivo del concesionario. Tenéis que pensar que ese descuento que os han hecho antes del 24%, de los 20.000 de tarifa a los 17.000 que os he dicho, en parte lo ofrece el fabricante y en parte también lo pone la concesión, restándoselo de su beneficio. Entonces, ¿cuánto se quita la concesión de su beneficio? Pues más o menos van a pachas entre la concesión y la marca, o por lo menos eso lo declaran. Luego es muy difícil de saber lo que hacen las concesiones o no. Hasta aquí nos hemos quedado en 11.290 euros, ¿vale? Que es lo que está cobrando la marca, porque claro, esos 1.000 euros se los está regalando la concesión, vamos a decir, que es el margen por vender el coche, que ya es un buen trabajo. Seguimos para abajo. De esos 11.300 euros que ha ingresado la marca, hay que pensar que tenemos una parte que es lo que le ha costado hacer el coche, otra parte que es lo que le ha costado hacer los opcionales. La parte que le ha costado hacer el coche tiene un margen, la parte que le ha costado hacer los opcionales tiene otro margen. Y esto es muy importante porque desde que los fabricantes descubrieron que podían cargarte asombrosas cifras tipo Porsche por opcionales como las alfombrillas, que cuestan fabricarlas nada y menos, pues empezaron a meter ahí lío. Entonces, si por ellos fuera, hasta todas las pinturas serían opcionales y habría que pagar por todas. Realmente estamos protegidos por la ley para que eso no suceda y una de las pinturas que ofrecen con el coche tiene que ser gratuita. Pero vemos auténticas salvajadas, pinturas de 4.000 euros, sistemas de infoentretenimiento de 5.000, sistemas de ayuda a la conducción también de miles de euros, cosas que de hecho muchas veces están implementadas dentro del coche y que solo se liberan por software. Pero es una manera de que el fabricante gane dinero. De media podemos hablar de que por opcionales podemos estar en unos 1.800 euros en un coche de tarifa de 20.000. Estos opcionales suelen tener un margen del 50%, que ya está bien. Los opcionales tienen más margen comercial, mucho más margen comercial que el coche en sí. Así que cada vez que le metéis un opcional al coche que estáis comprando, el fabricante gana muchísimo más dinero en proporción de lo que ganaría vendiendo el coche normal. Si consideramos que de esos 1.800 euros que hemos metido opcionales, el fabricante gana la mitad, pues tenemos aquí un margen de 900 euros de ganancia para la marca. Si nos vamos por otro lado, dejamos estos 900 euros apartados, que es lo que ha ganado la marca, se lo mete en el bolsillo, eso ya los tiene gracias a los opcionales y nos vamos a quedar con el coche de base, ¿vale? Con el coche que no lleva opcionales. Esa parte de coches sin opcionales supone 9.500 euros de ingresos, ¿vale? Le hemos quitado a 11.300, pues los 1.800 que habéis metido de opcionales. Entonces nos quedan 9.500. De esos 9.500 tenemos que quitar el coste de producción del coche y luego nos quedará el margen.
y preguntaréis, ¿cuánto me puede costar fabricar un coche de este estilo? Pues vamos por partes. Os digo ya que el precio de coste de producción son unos 8.000 euros más o menos y se dividen de la siguiente manera. Lo primero que vamos a considerar es el coste de la mano de obra. ¿Cuánta gente trabaja en una fábrica para producir una cierta cantidad de coches al año? Entonces, si cogemos una fábrica con 4.500 empleados que fabrica 200.000 coches al año y cogemos el salario medio español, el coste empresa de un empleado son unos 31.500 euros. Entonces, si multiplicamos este coste medio de empleado anual que le cuesta a la empresa, lo multiplicamos por la cantidad de empleados que tenemos, tenemos que a una fábrica en España para fabricar 200.000 coches tiene unos costes fijos de mano de obra de alrededor de 140 millones de euros. Si lo dividimos entre esos 200.000 coches que son capaces de fabricar al año, pues estamos imputando en cada uno de esos coches 700 euros. Moraleja, de esos 8.000 euros que os he dicho, 700 van a pagar a los empleados de la fábrica. Esto supone alrededor de un 9% del precio total. Otros 1.250 euros, más o menos, se llevan a pagar a los empleados indirectos derivados de la producción de estos coches. ¿Y sí, qué es esto de los empleados indirectos? Pues todos aquellos empleos que existen solo para satisfacer a esa factoría, pero que no son propios de la propia marca. Es decir, todos los proveedores de ruedas, de llantas, de asientos, de piezas de plástico inyectadas, de lunas. Entonces, si os preguntáis cuántos empleos puede generar de manera indirecta una factoría de 4.500 empleados, pues prácticamente el doble. Es decir, por cada empleado de una fábrica normal puede haber otros 2 empleados indirectos correlacionados directamente con esta factoría. Si nos vamos a 8.000 personas, por ejemplo, de trabajos indirectos generados, estamos hablando que estas 8.000 personas, con el mismo coste empresa de 31.500 euros por cabeza, están imputando al coche esos 1.250 euros de costes de mano de obra indirecto. Más cosas que tengamos que tener en cuenta. La amortización relativa, es decir, si yo cojo todo el coste que me ha costado, valga la redundancia, crear la fábrica y sumo a ello el coste que me ha costado crear el propio coche, sumo esos 2 factores y tengo una cifra total que al final tengo que amortizar a lo largo de la vida útil del coche. Por un lado, crear una fábrica puede costar de 800 a 1.000 millones de euros. Y el proceso de desarrollar un coche desde la nada puede costar 200 millones de euros a amortizar. Y diréis, ¿y cómo se saben estas cifras? Pues son números vox populi de la industria que más o menos son los que se suelen manejar. Hay fábricas que son mucho más eficientes, hay fábricas que se pueden aprovechar, inversiones menos costosas, pero la realidad es que montar robots de nuevo, crear una línea de producción de nueva, crear una línea de pintura nueva, hacer todo el coche nuevo con plataforma nueva, puede irse a eso, a los 1.000 millones. Si aprovechamos fábricas que ya existen, líneas que ya existen, robots que ya existen, que al final es de eso, de lo que va el tema de aprovechar plataformas, es utilizar instalaciones de producción que ya producen piezas que yo voy a reaprovechar. De esa manera reduzco este montante. Pero eso al final os digo que se va prácticamente a los 1.000 millones de euros. Y luego tenemos que pagar a todo el equipo de ingeniería que durante 3 años está desarrollando el coche desde la nada. Entonces tenemos que pagar a los ingenieros de diseño, a los diseñadores, a los ingenieros que industrializan el producto industrial que se ha creado, a los ingenieros de test. Hay que pagar la homologación, hay que pagar todos los test que se hacen, ya no solo los ingenieros de test, los test que realizan, los viajes, la creación de mulas, todo el software relacionado, toda la actualización de todos los ordenadores que tienes. O sea, todo eso hay que imputarlo y al final es en ese saco donde metemos esos 100, 200 millones de euros de coste de desarrollo, porque esa gente tiene que vivir de algo. Moraleja, si yo esto lo divido en 800.000 coches que espero fabricar de este modelo en concreto, me sale que tengo que amortizar en cada uno alrededor de 1.400 euros. 1.400 euros parece poco, pero aquí el riesgo está en que si vendo menos de 800.000 coches, a lo largo de toda la vida útil del coche, esos 1.400 van a ir subiendo. Si vendo 400.000, pasarán a ser 2.800 euros a recuperar en cada coche vendido. Y si el coche es un total fiasco y en vez de 400.000 vendo 200.000, estoy multiplicando otra vez por 2. Entonces tendré 2.800 por 2, 5.600 euros a recuperar en cada coche y el proyecto ya será deficitario. Va a la ruina, vamos a perder pasta. Entonces el gran desafío del project manager, del gestor de proyecto, no solo es hacer un buen coche, no solo es meterse dentro de esos 200 millones de gasto para el desarrollo, esos 800 o 900 millones de euros de desarrollar la factoría, sino ajustar cuántos coches voy a vender de este modelo a ese precio para que el coste de amortización sea aceptable.
Si no es aceptable, me comeré mi margen y mandaré a la empresa a la quiebra. 2 coches mal sacados y salvo que tengas al Estado detrás, vas directo a la ruina. Las marcas europeas, muchas de ellas, acaban teniendo como socio capitalista al Estado de Baja Sajonia, al Estado francés, subvenciones multimillonarias por parte de los gobiernos. ¿Por qué? Porque se cubren de estos errores comerciales, de estos problemas económicos. Quitándonos de tema político, volvemos aquí a las cifras. Habíamos hablado de 8.000 euros que me cuesta fabricar cada coche. De esos 8.000, tenemos 1.400 de amortización, os lo acabo de decir, amortizar todas esas inversiones de ingeniería y de crear la fábrica. 1.200 de empleos indirectos, unos 700 de empleos directos, de gente que trabaja en la fábrica. 1.000 euros que me voy a gastar más o menos en publicidad para vender cada coche, es decir, todo el presupuesto que yo tengo de publicidad a lo largo de toda la vida útil del coche, de esos 800.000 unidades, pues yo divido toda esa inversión en publicidad en cada uno de los coches y es dinero que tengo que recuperar. Y podéis saber que más o menos en Europa estamos hablando de entre 800 y 1.500 euros de inversión en publicidad por cada unidad vendida. ¿Qué más nos queda? Las materias primas propias y las materias primas o componentes ya ensamblados que me dan otros proveedores. Las materias primas propias, aceros, plásticos, aceros de alta resistencia, todos estos materiales pueden sumar unos 1.200 euros en cada coche. Y luego las piezas que tengo que comprar a proveedores externos, ya sea sistemas de infoentretenimiento, asientos, airbags que se compran a otras empresas, cinturones de seguridad, llantas, neumáticos, todos estos componentes vienen a costar unos 2.000 euros. Me queda solo un aspecto más para integrar dentro del coste, que es sacar el coche desde la fábrica hasta el puerto franco, donde yo voy a retirarlo y le voy a cobrar ese último transporte, esos últimos kilómetros al cliente. Yo no le cobro al cliente si fabrico el coche, si fabrico un Qashqai en Reino Unido, no le cobro el Reino Unido-España, le cobro el España, al puerto donde llegue, hasta el concesionario. Es el primer tramo de viaje que tengo que tragarme. Moraleja, de los 9.500 euros que he ingresado, os estoy diciendo que 8.000 me va a costar hacer el coche y ya os he desglosado esos 8.000. ¿Qué me queda como marca? Me quedan 1.400 euros que he ingresado sobre ese coche. A esos 1.400 euros le tengo que sumar el margen de ganancia que tengo gracias a haber vendido el coche con opcionales, que pueden ser pues otros 1.000 euros. Moraleja, ¿cuánto gano? Moraleja 2 veces. ¿Cuánto gano? 2.500 euros, 2.400 euros en venderte un coche de 20.000. Que no es mucho, pero bueno, es un margen de cerca de un 9%. De ganancias alrededor del 10-15%. La industria del automóvil está muy por detrás, están con recuperaciones del 5,5%, 6,5%, por debajo de estas cifras que os he dicho. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se ajustan mal estos costes, porque los costes laborales no son lineales, a veces suben, las producciones bajan, hay cierto grado de incertidumbre en los costes de materias primas que a veces encarecen los productos, las aduanas cuando se traen los coches de fuera, los cambios de tendencia y luego el cambio del coste de marketing. Puedo elegir gastar 1.000 euros y vender esos 800.000 coches, o si veo que todo va mal, puedo decir a tomar por saco el marketing, no gasto nada en marketing, vendo menos, pero por lo menos esos 1.000 euros que tenía reservados de marketing por unidad me los meto al bolsillo como margen. Estará ahí la balanza y depende del gestor si decide jugar a eso o duplicar la cantidad de marketing invertido para vender el doble de coches y ganar lo mismo que me había prometido. Al final, este es un juego de equilibrios muy peligroso, donde hay que ser muy buen estratega para decidir si quieres vender más coches a menos margen, invirtiendo más en publicidad, o menos coches con más margen unitario para cerrar el mismo ciclo. En el momento en el que yo no llego a esa cantidad de coches que tengo que vender que he marcado como objetivo, la he liado. En fin, esta es la historia que os quería contar hoy. Yo creo que es un vídeo constructivo, curioso. Podéis preguntarme lo que queráis aquí debajo en los comentarios. Espero que haya quedado meridianamente claro. Y nada, nos vemos el próximo lunes con otro vídeo de estos de oficina. Y entre tanto, que sepáis que el miércoles tenéis vídeo de Bot Power con el proyecto Morlaco y este sábado tenéis el vídeo de mi coche fetiche, el Focus RS MK2, grabado en PTC Escuela en Galicia. Cuidaros, un saludo.
¿Sí vieron el video? ¿Sí lo pudieron escuchar bien? Sí, sí se escuchaba. Sí. Y vamos a ver quién quiere hacer comentarios. ¿Algún joven que le gusten los carros? ¿O alguna señorita que también le gusten los carros? ¿O que le gusten los costos? La verdad a mí me pareció bastante interesante el video, ya porque tal vez desde mi punto de vista también no había pensado tan a profundidad todo lo que mencionó el muchacho en el video, ¿no? Lo de la amortización. Kevin, disculpe, ¿quiere poner su cámara un ratito? Ok, ahorita lo pongo. No sé si ya le aparece en mi cámara. Ya. Ok, me parecía interesante porque así como él mencionaba la amortización de lo que costó el proceso del desarrollo del vehículo, lo de la implementación de la planta de producción, digo que a veces son Ajá. puntos que uno no piensa en eso, ¿verdad? Y tal vez como Ajá. él decía, uno piensa que a ellos les queda un gran margen de ganancia, y ya cuando él desglosa todos esos puntos, se da cuenta uno de que el margen, tal vez no es que sea malo, pero para hacer un auto, a veces por el precio, pues era que para poco, ¿verdad? Y más Ajá. por todo lo que también, como él dice, que ya de entradita le hacen un descuento a uno. Ahí en ese caso eran de 1.000 euros. Pero es bastante interesante el De video. 3.000 euros era el Ajá, descuento, ajá. porque costaba 20.000 el vehículo. ¿De qué marca estaba hablando él? No estoy mal, era Renault o Seat, no sé. Era Seat porque es española Es marca. la española, ajá, ajá, Exactamente. ya. Y se fijó en los costos. Sí, bastante interesante lo de la mano de obra directa, la mano de obra indirecta. También, bueno, la materia prima también. Y los costos de ese costo de embarcación para el traslado de los vehículos a los Ajá, puertos, a los países que tienen que hacer entregas. ajá, ya. Vamos a ver, gracias Kevin. Vamos a ver quién más quiere dar una opinión. Tal vez una señorita se atreve a dar opinión. Kevin tiene su foto ahí de perfil hasta con una moto, es porque le gustan los vehículos. Le gusta la velocidad, Kevin. Un poco. ¿Alguien más que le guste los vehículos o alguien más que quiera comentar acerca del video de los costos? No sé si Adreina. Ahí está Eric, Fernando. Adelante, Eric. Sí, voy a decir que ¿Quiere mejor poner su para... cámara, Eric? Sí, sí, ahí voy. Que mejor para no meternos a tanto pleito, mejor solo nos dedicamos a la comercialización. Yo creo que en todos los negocios es el que más gana, ¿verdad? Es Sí, el que sí, más por eso gana y es el que que más están... se complica. Sí, porque al final pues uno se encarga de buscar el mejor producto y obviamente el mercado o nicho a donde se quiere enfocar, ¿no? Que claro, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero tal vez es un poquito más simplificado, aunque de todos modos hay costos, porque al final si uno compra un producto, voy a decirlo, una computadora, o compramos a Dell, HP o quien sea, y esta fábrica, este pedido, ¿nos lo dejan en aduana o nos lo dejan en la puerta de nuestra oficina, no? Si nos lo dejan en aduana, ya estamos complicados en el sentido de que tenemos que trabajar todo este tema de impuesto, ese tema logístico, transporte, llevarlo hasta nuestra oficina. Y luego vienen los temas de almacenaje mientras lo comercializamos, mientras lo movemos, que eso también es un tema que se tiene que controlar porque mientras el espacio, el tiempo, siempre va a ser costos que tenemos que ir manejando y controlándolo muy bien, ¿no? Y ahí vienen canales, o sea, todo, así como este señor lo mencionaba, aunque él se quedaba más en el tema de fabricación, pues hay muchas más cosas, porque no solo hablamos de componentes, de fabricaciones, de tiempo, sino que también todo este costo administrativo que a veces se nos va, ¿verdad? Mire, Eric, y vio que la distribución de los costos que él hizo no es como la que vimos en el libro, con el capítulo que leyeron ahora, el 6, recuerdo yo. Ahí se Ujú, dividen en costos fijos y costos variables, sino que él dividió exacto. en mano de obra directa, mano de obra indirecta. Usualmente la mano de obra directa se entiende como aquella que se involucra de manera directa, valga la redundancia, en el proceso de producción, ¿verdad? Esos trabajadores que vemos en los videos que están operando los robots que fabrican los vehículos, Ujú, ¿verdad? Los que ponen llantas, los que les ponen los vidrios, que ellos allá en España les dicen lunas. Eh,
Y la mano de obra indirecta es la que no se involucra en el proceso de producción, digamos, la gente de mercadeo, el gerente Seguridad. general, la seguridad, ahí es diferente, ¿verdad? Pero, digamos, él no dividió los costos en fijos y en costos variables, que es otra clasificación, ¿verdad? ¿Usted no es perito contador, Eric? No, no, no. Ah, Yo bueno. soy perito en electrónica. Ah, qué bueno. Es que, digamos, le preguntaba porque en contabilidad, en el estado de resultados, dividimos los costos en 4 tipos de costos. Son los costos de producción, digamos, en este caso de la fábrica de carros, ¿verdad? Los costos de producción. Están los costos administrativos, ¿verdad? Que es toda la administración, ¿verdad? Están los gastos de ventas, que es todo lo que se utiliza para vender, ¿verdad? Para promocionar los productos. Y los gastos financieros, ¿verdad? Que son los intereses que se pagan usualmente por el financiamiento que utilizan las empresas. Y hay otros gastos a veces, ¿verdad? Que son muy raros, ¿verdad? Muy específicos. Pero bueno, qué bueno. ¿Le pareció interesante el video, Eric? ¿Le gustó? Sí, sí, sí. Yo en algún momento, bueno, cuando recibimos mercadeo, en mi grupo comenzamos a verlo de una campaña de, pues al final queríamos promover un producto, ¿no? Y cuando comenzamos a ver todo eso, sí nos sorprendió un poquito cuando comenzamos a meternos a los costos, ¿no? Porque incluso poner una promoción donde vamos a regalar una pizza, por decir algo, después de que participen en una campaña de Facebook, eso implica un costo. Entonces teníamos que hacer el cálculo de cuántas íbamos a gastar, digo, más bien cuántas íbamos a regalar y cuánto iba a ser nuestro beneficio. Entonces ya desde ahí obviamente comenzamos a ver, por ahí venía implícito el punto de equilibrio para saber si nuestra campaña también iba a dar buenos resultados. No, no solo es de venir y tirarse y decir, ah, bueno, voy a regalar esto. No, hay muchas Sí. más cosas implicadas y por ahí Ahora nos sorprendíamos, ¿no? están anunciando unos cursos para calcular el ROI de las campañas publicitarias, ¿verdad? El ROI es la rentabilidad de la inversión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y se utiliza mucho el estándar o un promedio de que las empresas deben gastar el 7% del costo total en publicidad. No me recuerdo cuánto dijo él que gastaban del vehículo, eran 1.400, recuerdo yo, mil Pero, cuatrocientos euros. pero es, pero esa es como una, voy a decir, una marca estándar o una marca Conocida. que el mercado considera como saludable. ¿Eso que hablaba del porcentaje? Le pregunto. Sí, ajá, sí, digamos, sí, yo he oído eso muchas veces, que es un 7%, digamos, del costo total. Ujú. Supónganse aquí el vehículo lo vendían en 17,000, pero ese no es el costo era como de 9,000, ¿verdad? Era, sí, creo que sí. Del 1,400 dentro de 9,000, es 490 como, recuerdo que era. sí, es como un 15% lo que estaban gastando ellos en publicidad, ¿verdad? Que hay productos que llevan más publicidad que otra, ¿verdad? Si ustedes se preguntan, si miramos cuánto gastan las empresas que venden cerveza en Guatemala, gastan un montón, gastan mucho ellos en publicidad. Deben tener mucho Gracias, margen en su producto, ¿no? sí. Gracias, Eric, muy amable. Bueno, Le voy a pedir favor a Margaret Teresa, si está por ahí, que si me hace favor de abrir su cámara y su micrófono. No sé si está Hola, escuchando, Margaret. licenciado. Buenas tardes. Estoy aquí. No sé si me logra ver ahí. Bien, ya la Hay veo. mucha luz. Sí, mucho gusto en saludarla. Mucho gusto. Este, Margaret hizo la tarea de la lectura del capítulo 6 y los costos fijos y costos variables de las tortillerías. Sí, sí la hice. ¿Cómo aplicamos este video que vimos? Digamos, eh, ¿qué diría usted qué parecido tiene el video con el trabajo que hicieron esta semana? Me parecía interesante escuchar en la parte cuando hablaban del trabajo promedio por trabajador y cómo se debía calcular. Porque de hecho Ajá, cuando yo estaba haciendo esa parte y pues leyéndolo con el libro hablaba de que por ejemplo el porcentaje
el trabajo promedio total era como la suma de del trabajo de todos los trabajadores. Ajá, Y el medio era el trabajo total dividido por la cantidad de trabajadores. Entonces, pues en el video mencionaba algo parecido y ahí fue como lo relacioné con la tarea que trabajamos. ajá. ¿Y cómo le fue con la tarea, con la tortillería? Pues ¿Le bien, costó conseguir la información o no le un costó? Yo, poquito. yo pongo el ejemplo de la tortillería porque es un proceso productivo y unidades de negocio que hay en todo el país, ¿verdad? En todos los Sí, municipios. Y entonces, y lo conocemos bien, pues porque un guatemalteco que no conoce una tortillería no es sí, muy sí. chapín, que digamos, ¿verdad? Entonces, por eso les dejé ese ejemplo. ¿Cómo le fue a Sí. usted con ese trabajo? Pues bien, sí era un poquito difícil a veces como platicar con ellos, pero la verdad es que sí es como bien interesante porque tal vez uno no se pone a analizar incluso con lo que escuchábamos en el video, todo el proceso que lleva desde que se desgrana el maíz y pues ellas lo desgranan o alguien más lo hace o ya compran solo la masa, el proceso para cocer el maíz, porque yo me acordaba, porque mis abuelitas hacen tortillas también en sus casas, entonces a Ajá. lo lejos me recordaba y ver cómo varía el proceso en diferente, porque mi abuela lo puede hacer de una forma, pero ellas tal vez lo hacen de otra manera, ¿verdad? Hasta incluso el saber cómo pedir en el molino que le muelan el maíz y todos esos procesos que, pues uno dice, solo llega a la tortillería y deme tanto de tortillas y ahí se las dan, pero no analiza como todo el proceso para llegar hasta el comal, ¿verdad? Ajá, qué bueno. Entonces, ajá, sí, fue bastante interesante. Digamos, recuerdo que yo les pedí que analizaran los costos totales, ¿verdad? Y que Ujú, compararan, bueno, es que eso lo vamos a hacer en el otro, que compararan 2 horas. No me recuerdo si ujú. fue aquí o va a ser en el otro trabajo. eh, Ujú, que compararan 2 horas, ¿verdad? 1 hora pico, que habría que primero establecer cuál es la hora donde la tortillería está a su máxima capacidad ujú, y alguna hora en la que no tengan tanta producción. exacto. Sí, pues no había como para 2 horas diferentes, pero digamos, solo preguntaba cómo se mediría el producto total diario. Entonces yo había pensado que si, por ejemplo, como usted dice, se hacía con las horas, habría primero por cada quetzal de tortillas, supongamos que se dieran 5 tortillas, determinar la cantidad de quetzales que se venden por el tiempo que estamos analizando, multiplicarlo por 5, que es la cantidad de tortillas de quetzal, sumar los datos de los tiempos, porque como le digo, no nos puso un tiempo determinado, y saber aproximadamente la cantidad de tortillas que venden diarias. Pero aparte se tendría que considerar las tortillas que se quedan en el canasto, ¿verdad? Porque como tienen del canasto y del comal, entonces así más o menos podríamos ir calculando. Bueno, muchas gracias, Muy bien, Margaret. licenciado. A usted nunca le había pedido yo que participara en la clase, ¿verdad? No, creo que no. Estaba oculta, por eso aquí la Sí, vi yo que estaba agachadita aquí abajo, aquí en la lista, hasta abajo. Pero le agradezco mucho. Pase gracias, buena tarde. licenciado. Gracias Le igualmente. vamos a pedir, gracias, le vamos a pedir a Marta Verónica si puede abrir su cámara y su micrófono. No sé si está Marta Verónica. Entonces le vamos a pedir a Lilian Marleni, por favor, Lilian Marleni, si puede abrir su micrófono y su cámara. Bueno, licenciado, el micrófono y la cámara la tengo mala. Bueno, ¿cómo le fue con el trabajo? Fíjese que en el trabajo yo les pedía que explicaran qué tecnología de producción se utiliza, cuál sería la función de producción
licenciado en, espérame, solo voy a abrir mi documento. Muy bien. Fíjense que en internet hay unos videos de producción de tortillas, pero son de tortillerías mexicanas. Y es increíble que de un país a otro cambia la tecnología. Por aquí veo una mano levantada, no sé quién, es una señorita que está levantando la Yo mano. soy licenciado, buenas tardes. Fíjese que con Marta, fíjese que ella, no sé si se comunicó con usted o no, pero es que ella tiene COVID, entonces supongo que no le respondió por lo mismo, solo para que lo tomara en cuenta. Perdón, no sabía. Aquí me escribió ahorita. Le deseamos que se recupere pronto, Marta. Que ojalá que esto pase pronto y para todos ustedes que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay demasiadas personas que están padeciendo ahora de ese virus. Pero le deseamos su recuperación, Marta. Estamos con usted. Le deseamos que esté bien. Gracias, Angie, por avisarme. Yo creo que Lilian estaba ahí en el uso del micrófono. Lilian, ¿nos puede contestar? Sí, licenciada, ahorita. Ajá. Mire, no me abre mi documento, pero Pero usted sabe qué fue lo que fue a preguntar, digamos, la tecnología que se usa y cuál es la función de producción. la tecnología, bueno, más o menos me subieron responder porque no es que den mucha información, o al menos donde yo vivo, no es como que me digan, mira, esto y esto y esto, pero Ajá. en la tecnología de la producción, yo lo entendí que es como para producir, ¿va? Como dicen. Lo que se usa, pues, sería donde yo fui, ya es así, ya no es con leña directamente, sino que es por medio de una plancha de gas. Y ellas me decían que para producirlo se utiliza la plancha, un poco de agua, el cocimiento del maíz, porque dice que ellos cocen, ya sea, depende del tiempo y depende de lo cansados que estén, dice que a veces cocen el maíz un día antes o el día que lo van a cocer, solo que muy temprano. Ellos usan una maquinita o también dice que una persona usa la maquinita y para aplastar la masa y otra persona lo hace así a mano directamente. También para la producción utilizan, la persona con la que yo fui, utiliza un baño con servilletas para almacenar ahí que las tortillas sean calientes. También ellos dicen que para la producción usan un líquido que no sé exactamente cómo es, pero para la plancha de gas, para que no se les esté pegando. Y también lo principal, ¿verdad? El maíz y el molino, que usa el uso del molino. ¿Y la función de producción cómo sería? La función de producción sería... La función de producción sería, ahorita voy a ver. Fíjese que en función de producción yo estaba viendo un video y era más como de hacer cálculos, pero no sé si está bien o está mal. Digamos, si pusiéramos la función de producción por la producción diaria de tortillas, Ajá. Entonces, digamos, pudiera ser un ejemplo, ¿verdad? Tantas horas de trabajo, ¿verdad? Porque calculamos cuántas personas trabajan en la tortillería, durante cuánto tiempo y podemos calcular cuántas horas totales. Digamos, si son 3 personas y cada una trabaja 8 horas, serían 24 horas de trabajo, ¿verdad? Más tanto de gas, ¿verdad? Un cilindro de gas, más un comal, más cuántas libras de maíz serían, más cuántas libras de litros de agua o galones de agua. Igual, ¿verdad? De todo lo que se usa, igual tantas tortillas. Esa sería la función de producción. Ya. Yo lo hice, pero no exactamente así como usted lo está detallando ahorita, porque no, o sea, leí el documento y estaba viendo otros videos, pero no llegué hasta donde usted ahorita. Bueno, muy bien. Gracias, Lilian, muy amable. Gracias. Que me alegra que hayan avanzado.
Les quiero preguntar, vamos a ver quién más está por acá. A Coren Elizabeth. Si estará por ahí, puede abrir su micrófono, su cámara. Hola, sí, acá estoy. Buenas tardes, Coren. Si me puede usted decir, bueno, si está de acuerdo con lo que habló la compañera de la tecnología y si está de acuerdo con la función de producción. Pues fíjese, vi que sí estoy de acuerdo e incluso las personas con las que yo fui me estaban comentando que cuando, o sea, para ellos no es como muy factible incluso cosechar el maíz o lo que se va a utilizar porque lleva un proceso muy largo, es un costo bastante alto y realmente así no le ganarían como mucho. Entonces me estaban comentando que compran el maíz por quintales e incluso la señora con la que yo fui ya lleva años con su tortillería. Yo creo que ella es la única que tiene tortillería por acá donde yo vivo. Y ella me estaba comentando que incluso conforme fue pasando el tiempo logró como aumentar su capital porque ella tiene su propio molino ahí. Entonces, en lugar de ir a pagarle a alguien para que le logre pues hacer el maíz a masa, ella lo hace por sí misma e incluso logra sacar ganancias de eso porque hay mucha gente que tortea en grandes cantidades y no le tiene cuenta comprar tortillas, entonces llevan su maíz o su mixtamal y ahí ella misma como va tomando ganancias de su molino. Entonces sí, estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera porque pues, sí se van como varios procesos que una veces no se pone a pensar hasta que les va a preguntar. Y también con respecto a lo de las funciones, sí, ella me comentaba que antes de la pandemia tenía 2 personas que la ayudaban, pero por lo mismo de que mucha gente prefirió ya no comprar tortillas y ahora las hacen desde casa con Maseca, bajó el capital en recursos humanos. Ahora ya solo una persona la ayuda, porque también la producción como que disminuyó por lo mismo que la gente ya no compró en las mismas cantidades. Mire, y en cuanto a los insumos, a la materia prima, pues se usa el maíz, ¿verdad? Recuerden ustedes que los factores de la producción nosotros los clasificamos en 4, que es el trabajo, los recursos naturales, el capital y la capacidad empresarial o el emprendedurismo, ¿verdad? Entonces, digamos, como recursos naturales se usa el maíz, pero hay tortillerías en donde usan maseca, que no sé si usted considera que esta señora usa maseca o en las tortillerías no usan masecas, es una forma de bajar costos y obtener una calidad similar. Hasta el momento yo no he conocido ninguna tortillería que use maseca. Todas las que yo he podido conocer utilizan maíz Maíz. porque, bueno, yo el año pasado, por lo mismo de la pandemia, mi familia decidió ya no comprar tortillas y empezamos a utilizar maseca. Y definitivamente utilizar maseca es mucho más caro a comprar tortillas, sale mucho más barato comprarlas y para la persona que lo está produciendo también utilizar maíz sería mucho más barato a utilizar maseca, da más rendimiento porque una bolsa de maseca es más cara que lo que se podría sacar. Digamos, si en una bolsa de maseca se sacan 15 tortillas, a veces con lo que se gasta en la bolsa de maseca se puede, si se gasta en maíz, se pueden sacar casi que hasta el doble de tortillas. Entonces sí, hasta el momento no he conocido ninguna tortillería que use maseca. Bueno, muy bien, muchas gracias, Coren. Le voy a pedir favor a Catherine Michelle, si puede abrir su cámara, si puede abrir su micrófono. Buenas tardes, licenciado. Mi cámara no se habilita. Bueno, está bien. Mire, ¿y usted nos podría decir cuáles son los costos fijos o los factores fijos y los factores variables de producción en la tortillería? Yo puse que los fijos era el maíz, el gas, y si Los tenían, fijos. sí, y si tenían que pagar por alquiler.
porque no todos los lugares tienen, o sea, no todas las tortillerías están en un lugar donde sea propio, sino que también tienen que pagar alquiler Ajá. y también ¿Y, los servicios. y cómo se definen los costos o los factores fijos? ¿Qué son? Son los que no pueden variar. Ajá. No varían de acuerdo a, digamos, los variables son los que sí varían o que sí cambian dependiendo del nivel de producción. Ajá, En este caso estamos hablando de cantidad de tortillas. sí. Y entonces, ¿por qué me ponen maíz como factor variable? Usted me lo puso, perdón, como fijo. Porque yo creo que ellas ya tienen una determinada cantidad, como que ya proyectaron a cierto tiempo como que cuánto maíz van a utilizar. Y creo que también tienen también proyectado como que cuánto venden al día. Entonces, yo lo coloqué en fijos porque me parece que es así, pero también puede estar en variables porque de repente un día pues les piden más y entonces puede cambiar ahí. Pero lo consideré en los dos, tanto en fijos como en variables, pero creo que va a depender mucho de la tortillera. Sí, aquí, Catherine, el maíz es un factor variable porque está directamente en función de cuántas tortillas van a producir. ¿A usted le dio la impresión que son fijos, que es un factor fijo? Porque las personas compran la misma cantidad siempre, pero no es un factor fijo, ese es un factor variable. Me dijo también cuál otro factor me había dicho que era fijo. Los servicios y el alquiler. El alquiler sí es fijo porque no depende de cuántas tortillas se produzcan, ¿verdad? Ese sí se paga siempre la misma cantidad, ¿verdad? Los servicios, ¿verdad? El servicio del agua potable, el servicio de energía eléctrica, extracción de basura, esos pues sí son costos fijos, ¿verdad? Pero los otros factores variables, ¿cuáles otros colocó, disculpe, del total de la lista? ¿En fijos o en variables? Porque en fijos En los son dos. esos. En variables coloqué también el maíz, lo puse en los dos. Coloqué el líquido que mencionó la compañera, que tampoco sé cómo se llama, el gas, o leña, porque pues hay gente que cocina con gas o con leña, las bolsas, porque pues ahora la gente ya no lleva servilletas, entonces ellas tienen que tener bolsas para dar las tortillas y el agua. Esos son variables. ¿Y el trabajo? ¿La mano de obra? ¿Cómo lo puso? Está en fijos. Ajá. Bueno, lo que pasa es que siempre pagan la misma cantidad, en este caso esta tortillería. Y yo creo que es regular, o es normal que paguen la misma cantidad de mano de obra al mes, pero Sí, yo pregunté con la persona que compramos tortillas y ella me decía que no importa, ella tiene dos personas que la ayudan y me contaba que no importa cuántas tortillas saquen las personas, siempre se les va a pagar 20 al día porque ella les paga por día. Entonces no importa si ellas tortean 40 o 50 de tortillas, siempre la cantidad del pago va a ser el mismo. ya. Gracias, Katherine. Quisiera preguntarles a todos dos cosas. Eh, Uno, si estarían de acuerdo en que el maíz y el trabajo pueden ser factores variables o factores fijos, ¿verdad? Yo considero que son factores variables, porque siempre van a estar en función de cuántas tortillas se producen. Y digamos, con lo que está diciendo Katherine, la señora de esa tortillería contrata personas con un pago fijo al día, pero si la producción bajara, digamos lo que decía, no me recuerdo, Coren creo que fue la que habló antes, de que ahorita en la pandemia en su casa empezaron a hacer las tortillas para no salir, para evitar eh, contagios, ¿verdad? Porque puede ser un punto de contagio una tortillería. Entonces, eh, si les bajara la producción, en el caso de la tortillería que Catherine analizó, eh, pienso que la persona podría estar en la posibilidad de contratar menos trabajadores, ¿verdad? Entonces, les quiero preguntar a pedir qué opinen, si consideran que el trabajo y el maíz son factores variables o factores fijos, o que lo justifiquen, digamos, en el caso
de catering yo le entiendo el punto, porque la persona está pagando la misma cantidad de mano de obra independientemente de cuántas tortillas se produzcan. Y la otra es en cuanto a la tecnología que utilizan. Digamos, si uno mira tortillerías, hay videos también si quieren buscar de tortillerías en California, por ejemplo, o en la Ciudad de México, son tortillerías que usan maquinaria ya pesada, diría yo, para moldear las tortillas, por lo que aquí se hace a mano, para darle la forma a la tortilla, ya son procesos más industrializados y también los comales que usan ya son muy diferentes. Pero aquí en Guatemala, si vemos, hay dos tecnologías para darle la forma a las tortillas regularmente. Una es a mano y la otra es con las maquinitas estas que tienen dos planchas y las oprimen, ¿verdad? Le hacen fuerza, ponen una bolita de masa ahí y ahí se moldea la tortilla. Y también en cuanto a los comales, porque hay comales que son de metal y a gas y usan este líquido que decía, no recuerdo quién lo mencionaba, a manera de aceite o antiadherente. Es un antiadherente, ¿verdad? Para que las tortillas no se peguen. Entonces les quiero pedir si quieren opinar. Yo vi que Coren había levantado la mano primero y después Walter. No sé si Coren quiere opinar siempre. Aquí veo unos... Y perdone, y después va Walter. Ok. Con respecto a la del trabajo, Eli, yo pienso que sí es un costo fijo, que en este caso yo le mencioné que la señora que vende tortillas por acá tuvo que despedir a una persona, pero fue por el mismo hecho de que una pandemia nos vino y fue una amenaza que nadie se esperaba y algo que nadie puede controlar. Entonces, por eso ella se fue. Sin embargo, tiene a una persona todavía y a esta persona también, no le quise preguntar cuánto le paga diario, pero a esta persona también me explicó que no importa si vende mucho o poco, esta persona gana lo mismo. Es como, por ejemplo, yo trabajo en servicio al cliente, entonces a mí me pagan por contestar llamadas sin importar si contesto una o dos llamadas por hora, por ejemplo. Entonces, yo considero que el trabajo sí es un costo fijo. Ahora, el maíz sí considero que es variable porque ahí sí va a depender mucho de cuántas tortillas se hagan por día, semana o por lo que la persona decida comprar. Ahora mire, Coren, en las empresas se manejan rangos, digamos, se manejan, en la industria les llaman batch, que son como lotes de producción. Entonces, digamos, si usted trabaja en un call center y están recibiendo 10,000 llamadas al mes, van a tener cierta cantidad de trabajadores, pero si las llamadas le suben a 20,000, van a tener que contratar más. Entonces, en este caso, digamos, en un cortísimo plazo, o si lo vemos por persona, puede ser que sí sea un factor fijo el trabajo. Si digamos, pareciera que es fijo, pero siempre el trabajo va a ser un factor variable, porque y en la tortillería esta que mencionaba Catherine, si están haciendo 2,000 tortillas al día, pero la demanda creciera mucho y le subiera la demanda a 5,000, es probable que tengan que contratar más personas, ¿verdad? Entonces, digamos, sí hay que tener esa diferenciación, ¿verdad? De ver el trabajo por persona. Digamos, esa es la forma de contratación o la forma de pago, ¿verdad? Que diría yo que sí es fija, pero ya en grandes escalas, digamos, o si cambia el nivel de producción, tendrían que cambiar esos factores. Va Walter, después va Lilian Marleni. Walter, adelante, lo escuchamos, si puede abrir su micrófono y su cámara. Licenciado, solo disculpe una observación. Después de Walter, bueno, antes de Walter estaba yo, pero que pase mi compañero, podría pasar después de él. Sí, disculpe. ¿Quién me habló? Disculpe. Dania, levanté mi Dania. manita, pero creo que tal vez Perdón, es que yo no, fíjense que aquí me salían, pero un montón de manitas, pero como que una atrás de otra. Pero escuchemos a Walter y después Dania y después, ¿quién dijimos? Una señorita de apellido Tecún. Lilian. Adelante, Walter. Sí, licenciado, yo pienso que los costos, bueno, hablando del maíz, depende de la tortillería porque la que yo trabajé, que queda cerca de mi casa, el costo bueno, lo del maíz es fijo porque, o sea, ella independientemente de cuánta gente le compre el día, ella siempre compra la misma cantidad de maíz para trabajar y si de repente le sobran tortillas ese día,
ella busca la manera de venderlas en otro lugar o cuando esté de vuelta a su casa. Pero lo que ella me dijo era que independientemente de si hay o no hay gente, ella compra la misma cantidad de maíz todos los días, entonces es un costo fijo. Licenciado, no sé si quizás esté hablando, pero no se le Disculpe. escucha. Sí, fíjense que se fue la señal un ratito aquí. Yo estaba viendo si me conectaba desde mi teléfono, pero creo que se restableció. Ya no escuché muy bien a Walter, pero sí oí que él opinaba que el maíz era un factor fijo porque siempre compran la misma cantidad de maíz. Eh, pero voy de nuevo al criterio de que si cambiara la escala de producción en la tortillería, tendrían que usar más maíz, ¿verdad? Digamos, lo que pasa es que las empresas estas tortillerías se están manteniendo en un nivel de producción fijo y entonces la cantidad que usan es más o menos la misma, ¿verdad? O la misma. Pero si cambiara el nivel de producción, cambia la cantidad de maíz que se necesita. Dania, ¿puede hablar? Disculpe. Permítame, solo estoy conectando mi cámara. Hola, ya me recuperé, ya estoy un Buenas poquito tardes. mejor, Lick. Que me alegra, Dania, qué bueno, gracias a Dios. Bendito sea Jesús, así es. Bueno, referente a la investigación que hice, y, bueno, le soy sincera, yo leí el capítulo, pero me apoyé también en otras redes, ¿verdad? Porque me surgió esa duda que usted está realizando justo en este momento. El trabajo, ¿dónde es que entraría? ¿En un costo fijo o variable? Y después de una ardua investigación, ¿verdad? Porque me surgió esa duda, siempre está en el lado variable. Y después de hacer la entrevista con la señora que gracias a Dios me extendió la mano en su tortillería, que es vive aquí en la residencial, ¿verdad? Es la que nos proporciona. Ella me dice que al inicio, o sea, al inicio ella empezó con poco, pero después hizo clientela y ahora ella ya tiene un rango de personas que siempre le van a comprar. Entonces, el maíz para ella ahora es un costo fijo, pero según la investigación que yo hice, o sea, porque también me metí a buscar, aparece que el maíz es un costo variable debido a que se va a necesitar en base a lo que en base a la demanda que se esté recibiendo en ese momento, que era lo que usted está diciendo. Entonces yo considero que puede ser, o sea, estoy a favor de usted, como usted nos comparte el conocimiento y como lo pude comprobar en mi búsqueda, pero también estoy a favor de las opiniones de mis compañeros porque pues siempre varía dependiendo de la demanda que el negocio esté teniendo en ese momento. Por decirle, esta persona me comenta, yo ya tengo mis clientes, yo ya sé cuánto es que tengo que comprar siempre, pero es porque esto es una residencial privada. Me imagino que si yo hubiera ido quizás a la tortillería que está en la calle principal, que hay otra, sería muy diferente. Sí, pues yo lo que creo es que lo que pasa es que estas tortillerías tienen una cantidad fija de producción, ¿verdad? Y por eso compran siempre la misma cantidad. Correcto, es lo que yo Pero, estuve pensando. pero si tuvieran que cambiar su nivel de producción porque tuvieran más demanda o se les redujera la demanda, comprarían menos maíz, ¿verdad? Entonces, el maíz sí es claramente un factor variable y el trabajo también es un factor variable. Muchas gracias. Muchas gracias, Dania, y que me alegra verla, que ya esté mejor. Estaba Lilian Marlene y quería opinar. Licenciado, sí, con una pregunta o con una observación o no sé qué sea, pero aquí nos estamos enfocando en el trabajo de las tortillerías, ¿verdad? Pero siempre sigue, o sea, se produce por medio del maíz, por decirlo así. Si no hubiera maíz, igual, o al menos en la tortillería donde yo fui, si no hubiera maíz, ellos no, o sea, la persona no trabaja con maseca ni nada de eso. Pero al ser solo maíz,
no importa las cantidades, sería algo fijo o sí cambiaría. Porque igual no Al ser importa la ma- cantidad. O sí, en este caso sí importa, pero, o sea, donde yo fui también es así como que ya saben quiénes son sus clientes y más o menos ya saben cuánto es lo que van a hacer. Y con Ajá. respecto a los trabajadores, yo pienso, y por lo que también estoy investigando, sí es algo variable. Sí. ¿Qué pasaría en esta tortillería que siempre tiene su misma demanda y de repente ahí cerca organizan un casamiento y van a tener un almuerzo para 300 personas un domingo? ¿Tendrían que comprar más maíz, usar más maíz? Sí, en este Si les caso, compraran las tortillas a ellos, pues los del casamiento, ¿verdad? Eso no les dije. Pero sí sí. tendrían que comprar más maíz. Entonces el maíz es un factor variable, Ah, ¿verdad? cacho. Porque sí va relacionado directamente con la cantidad de tortillas que quieran producir. Miren, yo miro aquí la mano levantada yo no sé si es Willy. Eh, es que no miro, no puedo ver todas las imágenes de ustedes. Sí, lo tenía, licenciado. ¿Sí? ¿Quiere participar? Sí, por favor. Adelante, lo escuchamos. Gracias. Yo solo quería compartir y complementar lo que hemos estado hablando con respecto a los temas de costos variables y costos fijos. Yo estoy un poquito en desacuerdo cuando se menciona la materia prima, como el maíz en este caso, como un costo fijo, puesto que a pesar de que la cantidad demandada pueda no variar, por ejemplo, en una tortillería, como estamos hablando de costos, ¿verdad? El costo del maíz sí puede variar, puede ser fluctuante, entonces ahí sí estamos hablando deberíamos considerar el maíz como un costo de materia prima variable, ¿verdad? Porque el costo puede subir, puede bajar. De hecho, hace poco acaba de subir, entonces sí debiese considerarse como un costo variable. Igual la mano de obra, porque si estamos hablando de una tortillería, como hablaba usted, de una tortillería industrializada, deberíamos de tomar el factor del salario mínimo, por ejemplo, que también puede ser variable. Entonces podemos tener las mismas personas, pero los costos de los salarios pueden variar. Entonces, estamos hablando de costos por lo que deberíamos de considerarlos como variables. Muchas gracias, Willy. Muy buen punto el que usted tocó. A mí me pasó el año pasado que hicimos un estudio donde yo trabajo para medir la productividad de algunas empresas en las que se han realizado actividades de formación y de capacitación para los trabajadores. Y teníamos una discusión porque los economistas, y en este caso en microeconomía, no usamos la medida de dinero, digamos, para este tipo de mediciones, sino que lo que usamos son unidades. Por eso hablábamos hace un ratito de horas de trabajo. En la función de producción es lo que mediríamos, horas de trabajo. O quintales de maíz, o libras de maíz, o litros de agua, ¿verdad? Digamos, vemos la producción, pero tomando en cuenta las unidades de los factores que estamos utilizando. A veces cuesta mucho, ¿verdad? Porque no podemos homogenizar o usar una unidad que sea común, una unidad de medida común para todos los factores. Entonces, por eso es que usamos el dinero, ¿verdad? Que es la medida de valor que usamos por excelencia. Pero en este caso, Willy, decimos que es un factor variable el trabajo y el maíz porque son cantidades que se van a utilizar de estos dos factores dependiendo de cuánto queremos producir, ¿verdad? Entonces, por eso son variables. Ahora, el enfoque que usted nos está mencionando sería un enfoque financiero, ¿verdad? El enfoque financiero sería tomando en cuenta los precios y los costos ya en dinero, que de alguna manera nosotros lo vamos a hacer así, pero no es nuestro enfoque principal, sino que aquí nos vamos a referir, digamos, a la productividad, es decir, en cuántas unidades se van a producir de un bien o servicio, utilizando tantas o cuantas unidades de los factores de la producción, ¿verdad? Entonces sí, tiene razón Willy, ¿verdad? De que el precio del maíz puede variar, entonces es un costo variable, pero
Pero pues aquí estábamos hablando de factores variables, no de dinero, sino que en las cantidades que utilizamos de esos factores. Digamos, para hacer un par de panqueques, nosotros sabemos que usamos media taza de harina, 2 huevos, medio litro de leche, eh, media barrita de margarina y unas 2 cucharadas de aceite, ¿verdad? Y usamos cierta cantidad de calor, usamos un sartén, todos los factores de la producción y digamos media hora de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros medimos, cuántos panqueques obtenemos con esos factores de la producción, ¿verdad? Que es la medición que hacemos en microeconomía o en economía. Pero ahora, desde el punto de vista financiero, pues también hay que calcular el costo, ¿verdad? A ver cuánto cuesta y en cuánto se vende y podemos calcular ahí las utilidades, que eso lo vamos a hacer más adelante, pero digamos el enfoque principal de este curso no es lo financiero, ¿verdad? Ese es otro enfoque. No sé si queda claro así, Willy. Sí, correcto. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, y miren, en cuanto a la tecnología, ¿quién encontró comales de metal a gas y quién encontró comales de barro con leña? Yo, ¿Quieren licenciado. poner? Ajá, a ver, Dania. Sí, aquí en la residencial, debido al humo, no se puede trabajar con nada de leña, es prohibido. Entonces aquí sí ella Ajá. trabaja con gas. Entonces en sus costos variables yo puse gas porque ella invierte en gas. Perdón, Ajá, a gastos ver, fijos. ¿quieren poner ustedes en el chat cuántos hay de gas y cuántos hay de gas y comal de metal? Y quiénes encontraron tortillerías con comal de barro y leña, por favor. Vamos a ver, dicen gas. O sea que casi todos fueron de gas, vamos a ver. Ya casi no se usan entonces los comales de barro y con leña, ¿verdad? Ustedes es antiecológico. Y yo creo que es más caro, ¿verdad? Aquí Willy Adolfo sí encontró leña. Y un comal de barro y uno de metal. Vamos a ver. De ahí todos me han puesto gas. Y el costo de la leña debe estar bien elevado ahora, ¿verdad? Y además hay que buscar, no es cualquier leña, no es cualquier madera, ¿verdad? La leña es de encino. Y Eric me puso que muchos se quiebran los de barro, ¿verdad? Los comales. Bueno, y vamos a ver otro tema. Aquí estamos hablando del producto por trabajador, el producto medio y la ley de rendimientos marginales decrecientes. Le quisiera pedir favor a alguien si respondió cómo se interpreta o cómo analizan la ley de rendimientos marginales decrecientes en las tortillerías. ¿Cómo lo mediríamos? ¿O qué entienden ustedes por? Fíjense que hoy les di la clase al revés porque todo esto yo se los tenía que explicar antes y aquí tengo mi presentación, pero estoy viendo con mucha satisfacción que hicieron bien la tarea y yo creo que a veces eso se le queda más a uno, ¿verdad? Cuando es práctico que si solo fuera la tortillería, la teoría, perdón. Adelante, Eric, lo escuchamos. Si quiere abrir su cámara, por favor. Así para que no solo lo miremos cantando con un mariachi. Con un mariachi Sí, de ¿verdad? piedra, ¿está usted ahí? No, no. Em, yo, la ley de, ¿cómo es que se llamaba? La ley de, De rendimientos marginales decrecientes. ajá, yo lo ponía como lo entendí, ¿no? Porque yo lo veía como esto de las carreras de rally, donde está el piloto. Regularmente lo hacen en carreteras que son
que son urbanas y rurales y a veces pues no están tan desarrolladas las infraestructuras, ¿no? Pero al final viene el piloto y se supondría que el piloto y el vehículo, o sea, ahí está el trabajo y está el capital. Y pues van rumbo a su objetivo, que siempre está en función de tiempo, ¿no? Ellos regularmente ganan por segundos. Es muy poca la diferencia entre el ganador y los demás, ¿no? Pero al final está el piloto, alguien que hace el trabajo. Pero en algún momento ellos agregaron el copiloto para ciertas funciones. Entonces esas funciones eran pues darle toda la asistencia al piloto, a darle las notificaciones del cómo venía el camino, decirle con qué se iba a topar, las alarmas, ciertas indicaciones y pues al final le bajaba el estrés al piloto y podía ser más eficiente. Entonces entre los dos, puedo decirlo que maximizaban el trabajo de obtener ese máximo rendimiento, ¿no? En el conjunto. Pero si nosotros venimos y agregamos una tercera persona, ya ahí ya se va a ver comprometido el rendimiento del vehículo. Para empezar, va a haber más costos, más gasto de combustible, va a haber menos aceleración, porque al final el vehículo se va a ir más despacio. También va a haber como complicaciones de comunicación. Ya 3 personas hablando, va a ser complicado quién habla, cuál va a ser el turno, qué mensaje dar. Entonces, esa tercera persona ya no iba a ser eficiente, ya no iba a agregar eficiencia a esa carrera, ¿no? A ese viaje. Entonces, por ahí hacía la analogía, porque allí así era como yo la entendía. Entonces, voy a decirlo que para que esto mejore, pues realmente tendrían que trabajar en mejorar el capital, que en este caso sería el vehículo, y tendrían que hacer todo un tema de desarrollo que llevaría incluso años, ¿no? Más costos, infinidad de cosas. Entonces ya no era como viable ni siquiera pensar en una tercera persona dentro del vehículo, ¿no? Entonces, sí, con esa analogía me quedó claro de que, pues al final, cómo trabajamos con todas las variables, ¿verdad? Porque usualmente trabajamos con el mismo capital o hay que hacer mucho trabajo, como decía el texto, para hacer una inversión y mejorar ese capital o agregar más capital. Y no es solo simplemente de agregar personas para el trabajo, ¿no? U otros elementos. Muchas gracias, Eric. Excelente su ejemplo y su comparación. Un tercer piloto ahí, creo que un tercer pasajero, ¿verdad? Solo que sería el que va contando los chistes y de repente puede distraer al piloto, ¿verdad? Entonces sí, excelente. Winnie, lo escuchamos. Gracias. Sí, relacionado con el caso de la tortillería que estábamos analizando, en la que yo estuve evaluando, como les mencionaba, son 2 comales los que tienen y en cada comal hay 3 personas haciendo tortillas. Entonces, si la ley de rendimientos marginales decrecientes nos va diciendo que a medida que se van agregando, en este caso, más personas haciendo tortillas, pues la cantidad de producto se incrementa, pues esta ley nos va diciendo de que entre más incrementa el factor variable, que en este caso son las personas que hacen las tortillas, el rendimiento de cada una cada vez se ve disminuyendo, ¿verdad? Y hay una relación ahí entre eso. Y precisamente pues hacíamos o hacía yo la asociación de que más allá de las 6 personas que hoy echan tortillas, por ejemplo, en la tabla que yo hacía en mi trabajo, veía que cuando llegaban a una 9ª persona, pues el rendimiento marginal o el producto marginal se volvía negativo porque pues físicamente podrían estorbarse las personas dentro de la tortillería, ¿verdad? No hay espacio físico donde las demás puedan estar o no hay donde las demás vayan a poder echar o poner las tortillas dentro del comal si ya son demasiadas, ¿verdad? Entonces ahí ya se va tomando un producto marginal negativo, ¿verdad? Que es lo que nos dice esta ley, por lo que yo entendí. Excelente, Winnie, muchas gracias. Qué buen trabajo hizo. Lo felicito. Lo que decía Eric hace un momento de cuando en los rallies solo participaba un piloto y luego se vio la necesidad de incluir al copiloto, es algo que ocurre en todos los procesos de producción y es un proceso que en la historia o en el estudio de la historia se llama división social del trabajo, ¿verdad? Digamos, en la agricultura, por ejemplo, eso se dio desde las épocas o la era antes de Cristo.
¿verdad? Los trabajos se empezaron a dividir, ¿verdad? Las familias, digamos, inicialmente cuando uno piensa en los hombres primitivos, en las hordas primitivas, eran grupos de habitantes del mundo que eran nómadas y eran cazadores. Y a medida que ellos fueron mejorando sus técnicas de caza o de cacería, lograron producir cierto excedente de producción. Cuando tuvieron ese excedente, se pudieron asentar en un lugar, entonces dejaron de ser nómadas y fueron gregarios. Y al ser gregarios, el hombre se dedicaba siempre a la cacería y fue la esposa o la mujer, digamos, en ese caso no habían esposas todavía porque no se había inventado esa figura legal. Digamos, las mujeres se dedicaron a la agricultura, ellas fueron las que inventaron la agricultura, ¿verdad? Descubrieron que sembrando una semilla salían las plantas y entonces esa fue la primera gran división social del trabajo, ¿verdad? Entonces en estos procesos lo que se da es una división del trabajo gracias a la especialización. O sea, son dos procesos que se dan simultáneos, ¿verdad? Entonces, si vemos en las empresas o en otros procesos, digamos, en una panadería pequeña puede ver uno que está el panadero, que es el que hace el pan, y está el que atiende la venta del pan, ¿verdad? O el que vende el pan, ¿verdad? Eso se llama especialización del trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que genera esa posibilidad de dividir las actividades, ¿verdad? Y entonces eso permite tener más productividad, ¿verdad? Porque si vemos, hay personas que vemos, yo los invito a ver un día a que vayan le voy a hacer público, yo trato de no comprarlo ya porque no me gusta mucho y no es muy saludable, pero que vayan a un pollo campero y que analicen, que se paren enfrente de donde están las cocinas y miren los movimientos que hacen las personas que trabajan ahí y van a ver ustedes que casi todos los movimientos tienen un propósito, casi no hay un movimiento que sea en vano, ¿verdad? Entonces ellos tienen un alto grado de especialización y eso genera niveles bien elevados de productividad, ¿verdad? Esas tiendas, esos restaurantes son altamente productivos porque tienen procesos muy, muy desarrollados, muy estudiados, ¿verdad? Entonces, gracias a esa especialización, pues es posible dividir los procesos, pero tienen un tope, digamos, esa productividad por trabajador tiene un tope si no le damos las herramientas, el equipo o el capital necesario, ¿verdad? Lo que decía Eric, en un carro que está diseñado para un rally, usualmente yo he visto que hasta solo tienen 2 asientos, ¿verdad? No tienen más asientos. Si no les damos a un trabajador las herramientas, el capital, la maquinaria necesaria, es probable que produzca, pero va a producir menos que cuando la combinación entre factores fijos y factores variables es la indicada, ¿verdad? La ideal, ¿verdad? Entonces, muy bien la explicación de Willy. Yo tengo la presentación, creo que la voy a pasar, pero de manera muy rápida, porque veo que con hacer la tarea ustedes pudieron asimilar muy bien los temas. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor hablen, porque no, aquí sí ya no los estoy viendo, solo miro la pantalla. Y aquí estamos hablando de la teoría del costo, la función de producción, que eso está en el libro, pues que es una función, una ecuación o una forma de explicar cuántas unidades de un producto se pueden producir con cierta cantidad de factores de la producción, ¿verdad? Que es lo que ya dijimos, que aquí serían tantas tortillas, para producir 2000 tortillas se necesitan tantas horas de trabajo, ¿verdad? Sumaríamos las horas de las personas que trabajan ahí en la tortillería en el día, cuántas libras o cuántos quintales de maíz, cuántos litros de agua, cuántos litros de gas, ¿verdad? Si es el comal es de gas, ¿verdad? Y digamos, podríamos calcular incluso cuánto de la vida útil del comal estamos utilizando, ¿verdad? Tantas horas de comal, ¿verdad? Entonces ahí podríamos ver esa función de producción. El producto total, pues ya vimos que es la producción total,
y podemos calcular el promedio de producto por cada factor. Digamos, podemos calcularlo pudiéramos calcularlo bien por libra de maíz, ¿verdad? Cuántas tortillas obtenemos por una libra de maíz, ¿verdad? Pero en microeconomía lo hacemos usualmente por trabajador, ¿verdad? Por trabajo. Y el producto marginal se llama a cuántas unidades de producción aumentan cuando yo agrego una unidad de un factor variable de la producción. Digamos, aquí hablamos del trabajo y podríamos medir por hora, ¿verdad? Entonces, si yo contrato a una persona una hora más, ¿cuántas tortillas genera por esa hora? Aquí están estas explicaciones. El producto marginal del trabajo dice aquí que es el cambio en el producto total debido al cambio en una unidad en la cantidad de mano de obra utilizada, ¿verdad? Es decir, cuánto me produce un trabajador adicional o una hora adicional o un turno adicional. Eso es el producto marginal, ¿verdad? Y no siempre lo mismo, ¿verdad? Depende en qué condiciones pongamos a trabajar a esa persona. Si le damos todas sus herramientas, todo el equipo, la maquinaria, el espacio, los insumos necesarios para poder trabajar. Pero si los estamos amontonando a un grupo de trabajadores dentro de una fábrica y les tenemos la misma cantidad de equipo, la misma maquinaria y todo, entonces es probable que no generen más producto que el trabajador anterior, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de una gráfica de las fases de la producción de una empresa. Hay una etapa, la etapa 1, que es cuando la producción empieza a crecer muy aceleradamente, ¿verdad? Esta línea que están viendo aquí de arriba es la del producto total, es la fase 1 de alto crecimiento. La fase 2 es cuando se desacelera un poco el crecimiento de la producción y está marcada en la fase en que el producto medio y el producto marginal son iguales. A partir de ahí es la fase 2. Y la fase 3 es cuando la producción total va decreciendo, ¿verdad? Y que es originada porque el producto marginal es negativo, ¿verdad? Tiene valores a partir de 0 hacia abajo, ¿verdad? Y aquí hay un cuadrito con el ejemplo. Yo no sé si en el libro lo analizaron, pero por ejemplo aquí hay un caso de una producción donde hay una unidad de tierra. Esta unidad de tierra podría ser una hectárea, podría ser una caballería, y la cantidad de trabajadores que le vamos metiendo, ¿verdad? Digamos, en el caso del cultivo de banano, creo que son 5 trabajadores por hectárea, ¿verdad? El estándar, ¿verdad? Pero aquí, digamos, si tenemos solo un trabajador para una hectárea de tierra, es mucho trabajo para una persona, ¿verdad? Entonces ahí la productividad de él va a ser poca. Y aquí él genera 3 unidades de producto total. Dividimos este 3 dentro de un trabajador y nos va a dar un producto medio de 3. Y el incremento de la producción aquí fue de 0, pasó a 3. Y eso lo dividimos dentro de la cantidad de trabajadores en aumento, ¿verdad? De 0 pasó a 1, nos da 3. Aquí está la fórmula. Miren, el producto marginal del trabajo es el incremento del producto total, que es esta columna de acá, dentro del incremento de trabajadores, ¿verdad? Entonces, digamos aquí, tenemos la cantidad de tierra, como les decía, que es fija, y vamos viendo varios escenarios. Aquí tenemos 8 escenarios, ¿verdad? Tenemos 9 escenarios, con 0 trabajadores, con 1, con 2, con 3, y llegando hasta 8. Y entonces aquí la tercera columna nos dice cuánto es el producto total que se obtiene cuando combinamos esa misma cantidad de tierra con las diferentes cantidades de trabajadores que estamos poniendo en cada uno de esos escenarios, ¿verdad? Entonces, con 2 trabajadores se producen 8 unidades, con 3, 12, con 4 trabajadores, 15 y así, ¿verdad? Y aquí observen que la producción llegó a su máximo en 5 trabajadores, ¿verdad? Se obtuvo una producción total de 17 y después empieza a disminuir. Y aquí está el producto medio del trabajo, que resulta de dividir la columna de producto total dentro de la cantidad de trabajadores para ver cuánto nos genera cada trabajador, ¿verdad? Entonces dividimos 3 dentro de 1, 3, 8 dentro de 2, 4, 12 dentro de 3, 4, 15 dentro de 4, 3.75 y así sucesivamente.
Y luego calculamos el producto marginal del trabajo, que se calcula con esta fórmula. En cada columna o en cada fila vamos a ver, la vamos a comparar con la fila anterior. Entonces, digamos aquí dice incremento del producto total. Aquí en la fila donde tenemos un trabajador, el producto total es de 3, pero en la fila anterior era 0, entonces el aumento es de 3. Entonces aquí en el numerador vamos a tener 3. Y los trabajadores, miramos, ¿verdad? En esta fila tenemos un trabajador y en la fila anterior teníamos 0. Entonces aumentó 1. Entonces aquí tenemos 3 en el numerador y 1 en el denominador, nos da 3. Por eso aquí tenemos 3 de producto marginal. En la siguiente fila, el producto total aumentó 5, ¿verdad? De 3 aumentó a 8, aumentó 5. Entonces tenemos 5 en el numerador. Y los trabajadores pasaron de 1 a 2, aumentó 1. Entonces en el denominador es 1. Y el producto marginal nos da 5. Y observamos nosotros que el producto marginal va aumentando, llega en su máximo en 5, es 5, con 2 trabajadores, y después empieza a disminuir, ¿verdad? Y entonces con 5 trabajadores es de 2, pero con 6 trabajadores es de menos 0.5, ¿verdad? Y entonces aquí hacemos la gráfica. En el eje de X ponemos la cantidad de trabajadores, es esta columna de que dice trabajo, la tenemos aquí en el eje X. Y en el eje Y vamos a poner el producto total, que es esta gráfica anaranjada, esa línea anaranjada, perdón. Vamos a poner el producto medio, que es esta línea amarilla. Perdón, esta es el marginal, perdón. El producto medio es esta que está como celeste o gris. Y la de producto marginal es esta anaranjada. Pero entonces aquí vemos que la producción se comporta de esta manera, en donde hay 3 etapas que ya les dije. Una es desde el inicio hasta donde el punto en donde producto medio y producto marginal son iguales. Que eso ocurre más o menos aquí entre 4 y 3.75, entre 4 y 3, ¿verdad? Entre 3 y 4 trabajadores, ¿verdad? Aquí está en 4, ¿verdad? Ahí es donde se termina la primera etapa de la producción o fase, donde la producción tiene un crecimiento muy rápido. Si ustedes ven aquí es muy inclinada la curva. Después tenemos una etapa desde ese punto hasta donde el producto marginal es 0, que es por aquí entre 5 y 6 trabajadores, ¿verdad? Y aquí está. Y entonces hasta ahí llega la segunda etapa, que es de crecimiento menor, pero es donde la producción alcanza su máximo nivel. Y después es donde el ingreso marginal tiene valores negativos y el producto total viene disminuyendo. ¿Qué quiere decir ese producto marginal negativo? Que en lugar de sumarle al producto total, le va a ir restando, ¿verdad? Va a ir disminuyendo el producto total, ¿verdad? Entonces, pues ya no me dio tiempo de presentarles más. Espero que con esta clase pues hayamos avanzado un poco hoy. Me alegra mucho que hayan hecho el trabajo de las tortillerías. Vamos a seguir analizando las tortillerías. Lo que les quiero encargar mucho es que tengamos sumo cuidado con las normas de distanciamiento social, que siempre lleven sus mascarillas, su alcohol en gel para hacer las entrevistas, ¿verdad? Es un proceso que estamos haciendo aquí en el curso, pero no quisiera yo que provocar un malestar en ustedes, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario o consulta. ¿O ya se durmieron todos? No, Lick, por el momento no. ¿Siguen despiertos? ¿Siguen atentos? Acá estamos poniendo atención. Bueno, están pensando en las tortillas todavía. Y eso es lo que conviene del trabajo es que hay que comprar unas tortillas y echarles después un poco de carne o frijoles o queso y degustar un sabroso almuerzo, una sabrosa cena. Les deseo muy buena semana a todos. Por favor, pendientes del portal siempre para ver qué actividades tenemos. Y me alegra mucho que estén bien, que se esté recuperando, que Dania ya esté mejor. Deseo que la otra compañera que está padeciendo ahorita de la enfermedad se recupere pronto. Yo soy creyente y le pido a Dios a veces, aunque soy malcriado, Diosito me
Diosito me quiere mucho y me concede muchas cosas. Así es que cuídense bastante. Espero verlos la siguiente semana. Gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde.